Hola, buenas. Voy a seguir con el vídeo que empezó hace ya un tiempo, ya he hecho en 4 partes, hablando primero, explicando el Evangelio, diciendo cuántas veces aparece en la Biblia, 114 veces, curiosamente, y luego también aparece unas 12 veces, hasta Jesucristo lo menciona varias veces, la palabra del Evangelio. Esto me gusta, que son datos muy curiosos. A ver, mira, voy a repetir un poco eso. A ver, ¿dónde está? Aquí. Hasta Jesús lo menciona 12 veces, claro, y Pedro también lo menciona bastante veces en sus epístolas. Y en el libro de Hechos también está 12 veces, curiosamente, hay 12 tribus de Israel. Pero ayer mencioné, no sé si lo mencioné el otro día, cuando hablaba de la Agenda 2030, que ellos dicen en la agenda que quieren cumplir ahora, como ayer he mencionado, que se quieren juntar para votar y hacer un pacto. Nombraron una cosa porque supuestamente la agenda ya está, en teoría ya está en marcha, porque ya para empezar todo hay ciertos mecanismos que están en marcha para su cumplimiento. Pero No se ve. se ve. Pero también ellos dicen que supuestamente la van a empezar o la quieren empezar, pero bueno, los mecanismos están en marcha. Pero también ellos dicen, su lema es eso, con lo que he puesto ahí, eso dicen su lema, que ya muchas veces se comentó. Hay muchos que lo han dicho también, por ahí, fuentes o personajes importantes. Algunos nombres me los sé, pero no quiero dar nombres. A mí no me gusta mucho hablar de esas cosas. Pero ellos dicen que en esta Agenda 2030 no tendrás nada y serás feliz. Aparte están hablando muchas veces de que van a intentar dejar de que la gente compre cosas, sino que se van a centrar mucho en que la gente alquile. Porque ellos lo que quieren hacer es quitar las posesiones de la gente. Pero curiosamente, si hay puesto el texto de Mateo 19:21, que ayer lo leí también, y leí un poco, se trataba del manchego ese, del rico, que lo llamó bueno a Jesucristo. Pero él, ¿qué le dijo a Jesucristo? Que para que tenga la vida eterna tendría que vender todo y dárselo a los pobres. Pero mira, a ver dónde está. Aquí está 21. Y Jesús le dijo que si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Nosotros sabemos que no es para nosotros, porque nosotros no estamos no se aplica en caso de que no tenemos que venderlo todo y seguir a Jesucristo. Porque no se aplica, porque estas palabras son para los israelitas. Pero esas palabras se van a cumplir aquí en este tiempo de la tribulación. Porque aquí se trata de fe y obras. Y ahí ellos te van a tener que demostrar que aman a Jesucristo, porque en la mitad de la tribulación, cuando por fin ellos van a entender que Jesucristo era su Mesías, van a tener que abandonar todo lo que tienen, porque van a tener que huir a los montes para tener la protección de Dios. Y ahí se puede aplicar eso, que vender, como dejar todo y seguir a Jesucristo. Y entre tantos, de otros medios también se podrá cumplir, porque en aquel tiempo de tribulación, los que van a querer a Jesucristo, van a entender que es el Salvador, van a tener que dejarlo todo. Por eso hoy en día no se aplica, porque hoy en día nosotros para predicar y para hacer cosas tenemos que tener ciertas cosas para mantener a nuestras familias. Eso. Y aparte el apóstol Pablo nunca mencionaba esas cosas. Aparte, ¿qué dijo Pablo? Que el que quiere comer, que trabaje. Pero bueno, voy a continuar con lo del Evangelio. Y ayer mencioné también que por qué me gusta a mí esa camiseta. Y ahora voy a leer un texto del Efesios 6. Voy a leer, me parece, del 13 hasta el 19. Mira. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Por qué necesitamos esa armadura? Porque mirad, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados,
contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales de los lugares altos, porque nuestra lucha es espiritual, no es física, pero tampoco nos tenemos que dejar doblegar por la gente cuando, como muchos religiosos dicen, hay que ser bueno, sí, pero bueno, pero no tonto. No es que tenemos que ser sumisos a todos, no, porque nosotros tenemos que defender la palabra viva de Dios. Y una persona, yo eso lo tengo claro, una persona que ama a Dios y oye a otra persona que habla mal de la escritura de Jesucristo, lo que sea, y no lo defiende, pues algo en su amor falla. Y a mí cuando yo oigo a la gente que habla mal de esas cosas, a mí me duele, algo dentro de mí me duele, me molesta. Choca. Bueno, ¿y qué dice? La armadura. Estad aquí, mira, estad pues firmes, versículo 14. Ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Todo eso se saca de la palabra, de lo que se saca del aprendizaje de la palabra de la escritura, Jesucristo, su fortaleza, todo eso es de aquí. Y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, con la fe, porque nosotros somos salvos por fe. Con eso se puede apagar todo, porque uno cuando ya tiene fe en el evangelio, en lo que hizo Jesucristo en la cruz, ya es vencedor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos, y por mí, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? ¿Y qué el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Y cuál es el misterio? De que Cristo murió, ¿verdad?, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Según las Escrituras. Bueno, ahora voy a seguir con el Evangelio, porque ahora empieza lo que es más para nosotros en cuanto a la palabra del Evangelio. ¿Qué es lo que nos transmite el Evangelio? Vamos a empezar en Romanos capítulo 1, porque yo le he dicho, aparece 114 veces y voy a repasar todos los versículos. Lo he repartido, primero he hablado con lo del ministerio de Jesucristo, porque sabemos que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego también los apóstoles, hasta que se entendió en la Biblia, se ve en la Escritura que la nación de Israel fue rechazada, y Jesucristo escogió al apóstol Pablo como duodécimo, o undécimo, ¿cómo se dice? El duodécimo, ¿no? Apóstol, que él es el último apóstol y no hay más otro. Por eso lo dice, mira, Romanos 11:13 lo dice claramente. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto a la verdad, yo soy apóstol a los gentiles, mi ministerio glorifico. Y solamente hay 12, es que no hay más apóstoles. Porque cuando la Escritura habla de la Nueva Jerusalén, que no me acuerdo ahora dónde está exactamente eso, cuando describe que había 12 perlas y 12 puertas, aquí habla en el capítulo 21, pero ahí dice que hay 12 puertas y 12 perlas. Y ahí dice que los 12 puertas o los 12 perlas están con los nombres de los apóstoles, o sea que no hay más apóstoles. No sé cuál es. Aquí, mira, en el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles de Cordero. Si la Biblia dice que solamente hay 12 apóstoles, hasta mismo Jesucristo escogió 12, ¿cómo hoy en día puede alguno decir que apóstol? Cuando el último fue el apóstol Pablo. Pero bueno, voy a empezar ahora con lo de las cartas de Pablo. Romanos 1,
versículo 1, 9, 15 y 16. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, él mismo lo dice, separado para el evangelio de Dios. Él empieza casi todas las epístolas así, porque cuando ya estaba escribiendo las epístolas, él ya tenía claro el evangelio que le fue revelado, que es 1 Corintios 1 al 4. Yo siempre cuando predicaba tenía en mente el evangelio de lo que hizo Jesucristo para nosotros. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. También aquí podemos aprender de que siempre nosotros cuando oramos, yo siempre cuando oro, lo que digo, menciono la iglesia. Y en la iglesia yo incluyo a todos, porque hay que orar por todos los de la iglesia. Y los que quieren venir, que guste, que vean y que bueno nuestro Dios, tienen que oír el evangelio para formar parte de la iglesia y creerlo de corazón. 15:16. Así que en cuanto está en mí, pronto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. O sea que, ¿cuál era la lema del apóstol Pablo? Él decía que no me, ¿cómo es? Avergüenzo, ¿verdad? No me avergüenzo. Algún tipo, ¿no? No me avergüenzo del evangelio. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Siempre que podamos hablar del evangelio. Pero hay que notar una cosa aquí, porque el mismo Pablo dice que primero al judío y también al griego. Porque los judíos siempre iban a los judíos, porque ellos eran así, pero Pablo iba a los gentiles, ¿por qué? Porque el mismo Jesucristo lo mandó a los gentiles. Vamos a ver el capítulo 2, 16. Ese es un versículo fuerte que se leen bastante por parte de la iglesia, porque muchos, yo lo que he visto, que los que no son salvos, los que son religiosos y no conocen el evangelio, este evangelio ni lo mencionan. Este versículo no lo mencionan, porque ellos como siempre están con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son libros para el Israel, no mencionan el evangelio revelado a Pablo, no mencionan ni eso. Versículo 2:16. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. ¿Qué dice? Dios juzgará los secretos de los hombres según mi evangelio. Pablo lo menciona el evangelio, que es como soy yo 3 veces. Según mi evangelio. Y yo siempre digo, ¿cuándo llegará el día de que sean juzgados todos los secretos de todos los hombres? Aquí, en el día del arrebatamiento. No hay más. Que hay otros que lo ubican en otro sitio, vale, pero yo digo, una vez que la iglesia se va, tiene lugar el suceso del arrebatamiento, nuestra bendita esperanza. Van a haber los dos testigos que van a predicar otro evangelio. Por eso el evangelio de Pablo, que le fue revelado a Pablo, que lo tenemos que predicar nosotros, en el día del arrebatamiento cesa de ser no válido, sino de ser aplicable. Seguirá siendo válido, pero no se aplicará, porque a partir de aquel día también será el mismo, por decir, el evangelio con lo que hizo Cristo, pero van a necesitar de ser también obras. Pero el día de que juzgará, ¿por qué juzgará? Porque el mismo Pablo habla del arrebatamiento, que es el misterio del arrebatamiento. Como por ejemplo dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 está diciendo, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Y el día de la redención del cuerpo es el día del arrebatamiento. Porque el alma ya está salva por fe. Faltaría nuestro cuerpo y nuestro espíritu está vivificado. Vamos a seguir, por eso,
este es importante ese versículo. Si uno no entiende, no lo acepta de corazón el Evangelio, y uno no está sellado, en el día de juicio será juzgado. ¿En qué sentido? ¿Cómo será juzgado? Aquí será dejado. Será dejado aquí, en la tribulación. Que bastante juicio es. ¿O no? Vamos a ver, Romanos 10. ¿Cuánto tiempo llevo? Que se me ha olvidado ver. Capítulo Romanos 10, vamos a ver 15 y 16. 15 con 48. El reloj sigue en marcha. Mas no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que hasta mismo Isaías lo decía, que sabemos que era un profeta, y decía: ¿quién creyó nuestro dicho? Porque la fe viene por el oír. Si la fe viene por el oír, ¿qué dice? La fe viene por el oír. Pero ¿qué dice la escritura también? Así que la fe viene por ahí, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo eran si nadie les predique, no? Oír la palabra. Sí. Pero aquí hay una cosa más, que ahora no sé dónde está el texto, me parece que está por Hebreos, que muchos dicen: pues yo no tengo fe. Es que yo no tengo fe. Vale. Yo siempre he dicho a las personas que a mí me están diciendo que no tienen fe, he dicho: pídeselo a Dios. Tú mismo, cuando estás tú a solas, solito ahí, agacha la cabeza, ponte si quieres de rodillas, como tú quieras, y pídele a Dios que te dé fe. Que aunque tú no creas, pero si tú lo intentas, y Él mismo, Dios, dices, hay mucha gente que han orado, como dicen, que si Dios tú existes, hazme ver, o hazme creer. Pues hazlo. Porque el que da la fe es Dios, pero hay que pedírsela si no la tienes. Y el Dios, que es muy misericordioso, muy bueno, ayuda. Que luego me viene alguno y dice que no, que Dios solo oye las oraciones de los salvos. Sí, oye las peticiones en las oraciones y cosas. Pero Él, cuando ve que hay una persona de corazón que lo quiere buscar, ¿por qué no lo va a oír? No se trata de salvar, ¿qué dijo Jesucristo mismo? Él ha venido a salvar, a sanar los enfermos. Pues un enfermo se da cuenta que necesita de Dios y se pone a orar, ¿cómo no lo va a oír? Entonces es como si diciendo uno lo deja de mentiroso a Dios. Pues no. Tú necesitas de Dios, no tienes fe, órale. Órale, pero sinceramente. Ya verás cómo tu vida cambiará. Igual habrá alguno, como nosotros hemos encontrado mucha gente. Si te aparece alguien, te explica el Evangelio. Y ya empezarás, va a pasar en tu vida algo. Algún cambio, si vas a ver cosas, si vas a entender cosas, y va a aumentar tu fe. Amén. Bueno, vamos a ver capítulo 11, versículo 28. 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aquí hablaba de los israelitas. Pablo les estaba poniendo como ejemplo en el capítulo 10 y 11 a los israelitas, que ellos habían rechazado, pero ellos, cuando se complete el número de los gentiles, ellos van a ser salvos. Porque en el 25 estaba hablando el apóstol Pablo de: no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte aconteció de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo esto lo tengo muy claramente, porque ellos están cegados. Por ello muchos israelitas hoy en día no aceptan a Jesucristo, y algunos que dicen sí que existió, que muchos de ellos sí, pero lo tienen como profeta y no lo aceptan.
Pero yo lo tengo claro. Esto siempre lo voy a decir. Cuando se complete el número de los gentiles, ¿qué dice la escritura? La escritura dice, cuando se complete el número de los gentiles, ellos tienen el Israel, hasta mismo Jesucristo, hasta mismo Jesucristo ha dicho que tienen un velo. Por eso él les dijo a los fariseos que más culpa tenéis porque decís veis, pero sin embargo no veis. Porque, como dijo, que más culpa tendréis porque decís que no sois ciegos, que veis, pero sin embargo él estaba delante de Dios y no lo reconoció. Pero en el momento, cuando se cumple el número de los gentiles, ¿qué significa completar el número de los gentiles? Cuando el último salvo, por decir así, que, como dice la escritura, que en Efesios, me parece, capítulo 4, cuando el último escogido desde la fundación, ¿no? ¿Dónde está? A ver, está teniendo más bien. Aquí lo dice, Efesios 4, según nos escogió en el mundo de la fundación del mundo. Vale. Aquí lo dice, fundación del mundo. Cuando el último escogido, cuando el último escogido, que mejor dicho, el último salvo, como lo pongo aquí, acepta esto, como que Cristo murió por nosotros y fue sepultado y resucitó el tercer día, dando su sangre. Cuando el último gentil que es escogido por Dios lo acepta, allí es cuando Dios va a empezar a trabajar otra vez con Israel. Pero para que él trabaje con ellos, como dice, y así todo Israel será salvo, porque vendrá del Señor el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Por eso lo llama Jeremías 30:7, la angustia de Jacob. A ver dónde lo tengo. Salmo, Jeremías. Vamos a ver, Jeremías capítulo 30. Jeremías 37. Aquí lo dice. Mira. Mas cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, que de ella será librado. ¿Cómo será librado? Porque el mismo Jesucristo, el Mesías, vendrá como libertador desde Sion. Y para que esto pase, primero el último salvo tendrá que aceptar el Evangelio y ser sellado, ser sellado. Y cuando será sellado el último, cuando se completa el número de gentiles, ¿qué suceso tiene lugar? El arrebatamiento. Eso está claro. Y a veces digo, ¿qué señales? ¿Qué señales necesitamos nosotros? Pues estos son las señales nuestras, que se completen los números gentiles, que resuciten los muertos, primero. Esas son las señales que nosotros nos tenemos que fijar. Porque nuestra bendita esperanza está a la vuelta de la esquina, porque ya vemos cómo está el imperio, ya está la agenda. Dice que tiene que hacer un no sé qué pacto otra vez por 7 años, pues ojalá fuera de este año. Ojalá fuera de este año. Pero si no porque lo dicen ahora los no sé quién que se acerca, no. ¿Que podría ser ahora? Sí. ¿Que podría ser el año que viene? También. No son dogmáticos en el sentido que mañana o un día fijo, ¿no? Teniendo en cuenta que se acortarán los tiempos, que también podría ser el año que viene. Sí, pero esto, lo cortar el tiempo es... ¿vale? Pero yo más bien digo que podría ser en cualquier día. Cualquier día podría pasar de que resuciten los primeros muertos en Cristo. Somos nosotros. Podría ser todos a la vez o por momentos, sí. Bueno, seguimos. Vamos a ver Romanos 15, del 16 al 20.
16 al 20. Más hermanos, con más arrepentimiento os he escrito en parte, como para recordaros por la gracia que de Dios me es dada, para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo justificada por el Espíritu Santo. Así que tengo de qué gloriarme por Jesucristo en aquellas cosas que pertenecen a Dios. Solo nos podemos gloriar en Él, no nosotros, en Él, porque como somos su esposa, ¿qué dice? El esposo y la esposa llegan a ser la misma carne, eso dice Génesis, ¿no? Por eso nos podemos gloriar en Él. Porque no os haría hablar de alguna cosa que Cristo os haya hecho por mí, para ser obedientes a los gentiles, por palabra y obra, por poder de milagros y prodigios, por poder de Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y alrededor hasta Írico, no sé si es así, Írico, he plenamente predicado el Evangelio de Cristo. Aquí está hablando de milagros, pero está diciendo desde Jerusalén, ahí hacía milagros, pero mismo Pablo hacía sus cosas, sus milagros, pero mismo Pablo dice en Romanos 6, en Hebreos capítulo 6, que esas cosas habían de cesar. Esos milagros, esos poderes que ellos tenían, esos dones, eran en el primer siglo, y los tenían los apóstoles, no los demás, solamente ellos. Así dice, plenamente predicar el Evangelio, y de otra manera me esforzaré a predicar el Evangelio, no donde Cristo fuera ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Claro, vemos que él tenía que predicar y se decía que esforzaba, porque tenían dones. En el libro de Actos, también no me acuerdo el capítulo, dice que Pablo tenía el don, de ahí salen muchos, que dice que él le mandaba objetos privados la gente y él con tocarlos sanaba. Y hoy en día esto lo utilizan para sanaciones, los religiosos. Un trapo y se lo tiran. Pero aparte, este don lo tenía solamente el apóstol Pablo. Ay, Dios mío. ¿Sabes? No, hoy en día ya no está ese don. Porque mira, solamente él lo dice en Hebreos capítulo 6. Mira, del primero, por lo cual dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Como que la gente no vuelva atrás a las obras. En la tribulación será otra cosa, pero él aquí les estaba recordando a ellos cosas, de la doctrina de los bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitirá. Como que él sabía que esto va a cesar. Haremos, dice, si lo permitirá. Pero hoy en día no hay milagros. Porque así como dice, mira, aparte, ¿qué son esas cosas de sanaciones y todo eso? Que son obras, ¿no? Yo no puedo ir a una persona y decir, si tú me ves a mí a sanar a una persona, ¿me vas a creer? Sí, sí. Pero mira, entonces son obras. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. La fe, ese es nuestro don, la fe, no las obras. Porque dice claro, 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, sin obras. Bueno, seguiremos ahora. A ver, me queda mucho, hermanos. Vamos a ver versículo 29 del capítulo 15. 29. Y ya sé que cuando viniera a vosotros vendré en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Porque Pablo era investido, era envuelto en el Evangelio, vivía por el Evangelio, por y para el Evangelio. 24 horas. Estaba ahí envuelto. Por eso en las películas, en algunas pocas películas que habla del apóstol Pablo, se le ve. Ahí, hasta ahí lo pone, que él vivía por ello, por el Evangelio. Y pasamos al capítulo 16, versículo 25. Y al que es poderoso para confirmaros según mi Evangelio, aquí lo está diciendo otra vez, su Evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Así que vemos que este Evangelio que le fue revelado a él,
Era un misterio. Él lo llama, dice que era un misterio. ¿Por qué era misterio? Porque no lo conocían. Porque desde tiempos eternos. Cuando en el Antiguo Testamento, con los profetas y con todo lo de Israel, con Abraham, aunque apareció Dios manifestado, pero era en espíritu, era en su gloria, pero se apareció, y dice mi ángel, que era el mismo Jesucristo en forma humana, el mismo Dios. Él, cuando dice la Biblia que dice que hay 3 veces que lo preguntaron, no me acuerdo quién eran, uno era el Jacob, cuando luchó con él, no me acuerdo quién eran los demás, y no le quiso decir su nombre, del Hijo, el Padre sí, pero del Hijo, cuando estaba manifestado no le quiso decir, porque era un misterio. Todas esas cosas para los de Israel, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, también era un misterio el Evangelio. Que muchos dicen, vale, pero si Dios lo sabía, vale, pero aún así, si lo sabía que lo iban a hacer, aún así le dio el chance de aceptarlo. Pero hasta que Jesucristo no murió en la cruz y dio la sangre, y hasta que su pueblo no lo rechazó 3 veces, primero Juan el Bautista, luego al mismo hijo, y luego al Esteban, cuando le dijo, ¿cuánto vas a resistir al Espíritu Santo? Hasta entonces él no reveló el misterio del Evangelio, que se le reveló a Pablo. Por eso habla del misterio. Porque ¿cómo van a saber, cómo van a poner los discípulos, por ejemplo, cuando estaba Jesucristo, fe en su sangre cuando él aún no había muerto? ¿Cómo van a poner fe en la sangre de los profetas cuando aún ni Jesucristo no había venido? Por eso era un misterio. Pero bueno, espero que se entienda. Vamos a pasar. Me queda mucho. Yo voy a parar aquí, voy a dejarlo media horita, ¿vale? Para que no se alargue mucho. Por eso, era un misterio que para nosotros sí nos es revelado. El misterio del Evangelio, porque aquí habla los 7 misterios del apóstol Pablo y este es el primero, el misterio del Evangelio. Y para completar, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15. Del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el 3er día según las Escrituras. Y ese capítulo es bellísimo lo que habla aquí. Entonces la pregunta es, ¿quieres tú tener parte de esas bendiciones? ¿Quieres tú tener parte de esto? Sí. ¿Has nacido de nuevo? Sí. Que si no, ¿cómo nace uno de nuevo? Muchos dicen, pues hay que bautizarse. Sí, pero en Ser sellado con el de espíritu, Cristo. no en agua. El agua no es necesaria. ¿Es buena? Sí. ¿Es bueno leer las escrituras? Todas, sí, pero no todo se aplica para nosotros. Igual que el bautismo, ¿es bueno bautizarse? Si uno se quiere bautizar, sí, pero no es necesario para la salvación. El bautismo en agua era más para los israelitas. Porque como muchos desarrolladores dicen que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo habla como que viene el rey, y luego me parece que el Juan dice que es el hijo, el Marco dice que es el hijo de los hombres, bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo describen los evangelios, pero por eso predicaba Juan Bautista que decía, arrepentíos y bautizaros. ¿Por qué? Porque cuando la persona va adelante en la presencia de Dios, ¿qué necesita hacer? Limpio. Cuando tienes una cita importante, igual tienes una cita con la familia, con tus padres, tienes una mujer, lo que sea, limpieza. Pues más para un rey, en decir así, y más cuando se trata de nuestro Dios. Entonces, ¿qué dice? Ser limpieza, ¿no? Y para la limpieza, dicen, habían que bautizarse.
que no se refiere ahora con Japón y todo, pero el bautizarse también en aquel entonces significaba o simbolizaba una limpieza física. ¿Por qué? Porque el rey viene. Amén. Y si ellos lo hubieran aceptado en aquel entonces, esto de aquí no hubiéramos estado. Y hubieran pasado por la tribulación y se hubieran metido en el milenio, en los 1000 años. Limpios. De eso se trata. Pero nosotros somos nacidos nuevos, somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos esperando es ir al cielo. Una gran diferencia. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos limpie, que nos bautice. Porque nosotros no solamente necesitamos limpiar el físico, que será cambiado, transformado, como dice Corintios, que ni la carne ni la sangre, sino que seremos transformados, sino que necesitamos ser, La tela y la sangre. necesitamos ser limpios en el Espíritu. Por eso necesitamos el sello del Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios 1:3. Bueno. Y me queda más de lo que dijo Pablo. Y ahora empezaré con los Corintios. Pero espero que sea de agrado y luego seguiremos. Maranata. ¿Vale? La fe en la sangre.